Hi guys, can you hear me? Sí, maestro, ya se escucha. Perfecto, muy bien. Y va a terminar de confirmar, ven la pantalla, ¿verdad? Las diapositivas que les estoy compartiendo. Sí se ve, maestro. ¿De cláusulas relativas? Sí, muy bien, gracias, Emma. Ok, chicos. Bueno, la sesión ya está siendo grabada y antes de continuar con la clase, recordemos, actividad 2, había problemas, me contestaron ya durante el fin de semana, no les he enviado la respuesta a ustedes porque les quiero enviar un video. Hace rato lo estaba grabando, pero en el celular, era más temprano, me salió de forma correcta, el cómo debe de ser, y hace rato ya no me salió de forma correcta, ¿ok? Entonces, y vi que cambió algo en la plataforma, me apareció un mensaje a mí, en especial en un grupo en especial. Entonces, primero quiero rectificar si es con todos los grupos, ese mensaje que me está apareciendo, para poderles enviar la respuesta. Si no es con todos los grupos y nada más con ese, a ustedes les envío la respuesta más noche hoy sobre cómo trabajar en cuanto a la calificación que no se les refleja de la actividad 2. ¿Okay? Si me aparece el problema en todos los grupos, pues nos vamos a seguir deteniendo, pues la respuesta ya la tengo. ¿Okay? Entonces, como quiera, ahorita que damos parte de la actividad, les explico lo que me dijeron hasta el momento para ver si nos aparece ya el resultado de forma correcta. Si no, pues lo que les acabo de mencionar, porque ya les iba a enviar el mensaje junto con el video, pero vi que estuvo esa inconsistencia entre las dos grabaciones, entonces mejor lo pausé. ¿Okay? Para que no se asusten, porque me han llegado mensajes también de lo mismo en la actividad 3. Entonces, como les digo, se supone que ya está solucionado, pero también en la mañana me mandaron mensajes sobre unos ajustes que están haciendo con los grupos de primero que yo tengo. Entonces, no sé si estén aplicando los ajustes también con ustedes. ¿Okay? Entonces, al parecer, medio vamos bien y vamos mal. De hecho, era con ustedes, de hecho, porque eran los WAP, ¿sí? A los WAP, que eran, recuerden que son las prácticas semanales, a que me acuerdo, son con ustedes, esas no se califican. Entonces, ustedes tenían problemas porque a algunos sí les aparecían sus calificaciones de esas y se les sumaban el total de actividad. Verifiquen, ya no deberían de aparecer sus calificaciones de las WAP o no se deben de tomar en cuenta. Y nada más tenemos los SCORM, ¿okay? Para que estemos también un poco en el mismo canal todavía todos. Y ahora sí, en cuanto a la clase de la semana. Bienvenidos de regreso. Recuerden, tenemos nuestras clases los miércoles a las 3. Esta es nuestra segunda clase, la unidad 3. Después de esta ya nomás vamos a ver 3 veces, ¿ok? Entonces, para que aprovechen y bombarden con todas sus dudas. Y si es en cuanto a las actividades y calificaciones, no se preocupen. Ya les acabo de dar una explicación un poco, pero también, si sigue avanzando y no las ven, ustedes no se pongan en pánico, estén serenos, porque se va a solucionar de forma correcta, ¿ok? No se preocupen. No van a tener que volver a cursar nada, estamos bien hasta el momento. Dime, Yuri, ¿levantaste la mano? No, ¿fue un error? Ok, ahora sí. Ok, entonces bueno, estamos con el aviso de esta semana. Casi todas las semanas ha habido algo que comentarles, ¿no? Ahora sí vamos a comenzar con la clase, recuerden, en español, español, inglés. Alright guys, so welcome back. As some of you already heard, I already told the announcements from this week in Spanish at the beginning of the video on the class. So right now let's start with the class for this week. So remember, we are on unit 3. This is the second week, and we are going to be relative clauses. With these ones, the first important thing to know is about the relative words, right? Or the relative pronouns that are going to be these ones. The most common are who, that, and which are the most popular words that we're going to be using somehow with these ones. So what is the idea with the relative clauses, right? So
we are going to be seeing what are they at the beginning. And what we do with the relative clauses is to connect some ideas, right? Sometimes referring about the same thing that we are talking. And we are going to be giving a little more explanation about that, but maybe some context about what we are talking, okay? So what we do with this one is to connect ideas. And we use relative pronouns, okay? So we can unite both ideas in the same sentence, but we don't say the noun several times, okay? So, because we don't want to say that. We want to talk about the same thing, but we don't want to be repeating the name again and again. So what we do, we use a relative pronoun. With this, we combine independent ideas into just one sentence, okay? This is the use for the relative clause, okay? We can say that we are making two simple sentences into a complex sentence when we talk about different things at the same time. So, let me go to Spanish again. Entonces, les comentaba. El tema de hoy, si bien son las cláusulas relativas, lo más importante es hablar o conocer los pronombres relativos. Estos los utilizamos cuando nosotros hablamos sobre una cosa varias veces, ¿sí? Y no queremos decir el nombre de la persona, de la institución o de la cosa, ¿sí? No queremos decir el sustantivo varias veces. ¿Qué hacemos? Lo cambiamos por el pronombre relativo. Entonces, lo que hacemos con las cláusulas relativas es unir dos ideas separadas que hablan sobre la misma cosa o persona en una sola oración. Por eso les comentaba al final en inglés, es como combinar dos ideas simples o dos oraciones simples en una compleja, ¿sí? Prácticamente. Que tenemos una oración larga con diferentes ideas hablando al mismo tiempo, ¿sí? O sucediendo en la misma oración. Entonces, esta es nuestra finalidad. Para eso, nosotros lo que hacemos es que siempre empezamos la cláusula relativa, ¿sí? Con un pronombre relativo. Los más comunes son los que ven en su portada, who, that, which. ¿Sí? Esto lo que hace es que nosotros ya no decimos el sustantivo, noun, y lo agregamos o lo introducimos nuevamente ahora el sustantivo, pero con el pronombre, que pueden ser which, that, who, whom, whose. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vamos a estar haciendo ahora, ¿sí? Como ven, si bien por ejemplo, palabras, preguntas de sujeto y de objeto, preguntamos por el qué, ¿sí? El quién, el cómo, el dónde, pues ahora nosotros podemos sustituir ese qué, cómo y dónde, tal vez con el which, that, who, whom, whose, cuando hablamos sobre las mismas cosas. Igual, en en los condicionales, tenemos if, I, then, I would, done, ¿sí? Todo eso son también dos oraciones que las empezamos a combinar en uno. Aquí vamos a estar haciendo lo mismo, combinar nuestras ideas, ¿no? Sobre lo cual estamos hablando, ¿sí? Por ejemplo, que lo podemos estar utilizando, about which we are talking about, ¿sí? Sobre qué estamos hablando, sobre las cláusulas relativas. Entonces, yo no quiero decir otra vez cláusulas relativas, puedo agregar eso, siempre y cuando compongamos el resto de la oración de forma correcta, ¿no? Para eso, lo primero que tenemos que tomar en cuenta son nuestros pronombres relativos, ¿sí? Los pronombres relativos, dependiendo de lo que estemos hablando, pues tienen diferentes usos, ¿no? Tenemos los pronombres relativos de sujeto, ¿sí? Como si fueran el I, you, he, she, it. También los tenemos aquí. Así funcionan. The subject, who, which, that, where, when, and what. Cuando lo queramos utilizar referente sobre aquel sustantivo ahora se refiere a un objeto, entonces tenemos cambios. Vean que el primero, who, cuando es sujeto, se cambia a who o whom cuando hablamos sobre el objeto, ¿sí? Y cuando es un posesivo, es whose. Todos estos se utilizan cuando estemos hablando de personas, ¿sí? Luego, el which se queda igual en objeto, pero en posesivo cambia otra vez a whose, ¿sí?
de quién o a quién. Son nuestras whos. El which solo se utiliza para animales y cosas. ¿Sí? Y el cambio, el that, que es una de las palabras más utilizadas junto con el daddy en inglés, se queda igual en objetos, pero en posesivos ya no existe. El that es la palabra comodín, ¿sí? Se puede utilizar en personas, en animales, en cosas. Ese no hay pierde con eso, lo podemos estar sustituyendo. Como es la palabra comodín, lo ideal, ya saben, es que no la estemos utilizando mucho en las actividades o en los exámenes. Entonces, tomen en cuenta que se puede sustituir solamente who, which, que es la que está como emparejada entre esas dos. Aquí nosotros también podemos hablar sobre cosas, perdón, sobre lugares, sucesos y razones, ¿no? Tiempo. Where, dónde, tiempo, no. Cuándo y razones, why. ¿Sí? Where, why, and when. ¿Sí? Lugar, tiempo y razón. That's why, por ejemplo. Regresemos a una de las oraciones que teníamos en presentaciones pasadas. If there hadn't been so much traffic, we wouldn't have missed our flight. ¿Sí? Si no hubiera habido mucho tráfico, no hubiéramos perdido nuestro vuelo. ¿Sí? Ahí tenemos eso. Well, that's why we couldn't get to the meeting on Ciudad de México, para no decir CDMX, CDMX. Entonces, ahí ya uní las ideas. Tengo tres ideas. Hubo mucho tráfico, perdí el vuelo y no pude llegar a la junta en la Ciudad de México. ¿Sí? That's why, ese that's why se refiere a perdí el vuelo o que hubo mucho tráfico, mejor dicho, porque esa es la razón original. Como hubo mucho tráfico, perdí el vuelo y luego no pude llegar a la junta. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos ya en todo eso, si se fijan, una cláusula relativa que está aplicada junto con un condicional. Todo eso ya está ahí, unido. Entonces, eso es lo que podemos estar logrando a desarrollar ahora. ¿Vamos bien hasta el momento? All right, now, so, the first thing, as I told you, is to know the relative pronouns, right? So, as you can see on the table, on the rows and columns that we have in here, we have that we can use them, or the most common way and the basic way is the subject pronouns. We have who for people, when we're talking about persons, people, that change into an object, and we can use who and whom. And when we're talking about the possessive way, is whose. We also have which, that applies for animals and things. Which remains the same when we're talking about, and when we use the relative pronoun referring to an object. And when it's a possessive, change again to whose, because whose is something. So that's why we can use it with people and things. And the other one that we have here from the most two common that we use is going to be that. That can substitute the other two. Okay, we can use it instead of the other two. Okay, it applies the same meaning, but it doesn't have a possessive. So that is the only thing. This one is the less formal way to be talking about with the relative pronouns, because it's the comedy we have. It's like the joke. It applies to different different aspects, different values that we have. So in this case, the formal way is to use who and which. The informal way, when we're talking with peers, with equals, is going to be that. We also can use it with where, when, and why. In the relative clauses, we can talk about places, time, and reasons. Now, the thing with these three is that they can be used as an object. Obviously, we're talking about time and place.
then can be used as a possessive. It's not my place. It's not the earth. It's not something that I own, okay? And it's not my time. It's the time for everyone. And the other one is about reasons when we're trying to explain something. And I told an example that we saw on previous classes that we had, on previous sessions. If there hadn't been so much traffic, we wouldn't have lost our flight or have missed our flight. That's the example. I want to continue with the relative clause. That's why we couldn't get to the meeting on Ciudad de Mexico. Entonces, in there, I have a conditional, and also the same sentence is a relative clause because I'm using that's why, and the why that I apply in there refers to the traffic that we have at the beginning of the sentence. Right? So I can combine them. And all of that is a complex sentence. Remember, we have simple sentences, compound sentences, and complex. Why is complex? Because we are using the vocabulary a little bit different. Okay? And we can change that. Now, let me continue. So, when we are going to be using them, ¿cuándo vamos a estar usando nuestras cláusulas relativas? Bueno, como vimos hace rato, la idea es que nosotros unamos dos ideas independientes. Bueno, esas ideas independientes son porque una nos da información extra sobre la misma cosa, sobre el mismo sustantivo, ¿sí? Entonces, ahí es donde las utilizamos, dar información extra, ¿sí? Sin comenzar una oración nueva, without starting another sentence, without, sin comenzar una oración nueva, ¿sí? Porque las unimos. Entonces, refiriéndose a esto, yo a veces doy información importante sobre la misma cosa y a veces doy información que no es importante. Entonces ahí mis cláusulas relativas se dividen en dos. ¿Sí? Es por eso que tenemos defining relative clauses, cláusulas relativas definitorias, and non-defining relative clauses, cláusulas relativas no definitorias. So, entonces está en inglés. So, as you can see, so the idea is that I give extra information about the same noun, the same thing that I'm talking about at the beginning, but I don't want to start a new sentence. That's why I'm using the relative clauses. But since I'm giving more information about the same thing, sometimes that information is important. So that means that I'm going to be using or applying a defining relative clause because I need the information. And sometimes I'm just giving some extra information that doesn't mean anything. It's just some information about that that doesn't add anything important to the situation or to the sentence. Right? Those relative clauses are the non-defining relative clauses. Okay? So we have two kinds of relative clauses. The first one, the defining relative clause. With these ones, the information that we give is essential, okay? We need to understand. We needed to understand about what we're talking about, and usually comes immediately after the noun it describes. Con las cláusulas relativas definitorias, lo que sucede es que la información que doy con ellas es esencial, ¿okay? La necesitamos para poder entender sobre lo que nos están hablando y usualmente aparece después del sustantivo del que estoy hablando, ¿sí? Casi después, inmediatamente. Entonces yo puedo ver esto aplicado en ejemplos. Por ejemplo, aquí yo tengo las oraciones de cláusula relativa definitoria. Están separadas. ¿Sí? Las dos me hablan sobre Santa Teresa Beach, la playa Santa Teresa. ¿Sí? La idea es que yo quiero unir estas dos oraciones. La primera me dice, the place we liked the most was Santa Teresa Beach. El lugar que más nos gustó fue la playa de Santa Teresa.
the place, el lugar, we liked the most, que más nos gustó, was Santa Teresa Beach, fue la playa de Santa Teresa. La segunda oración, in Santa Teresa Beach, nature is still pretty much untouched. En la playa de Santa Teresa, la naturaleza está prácticamente sin ser tocada, ¿sí? Untouched es que no la han tocado. El lo que hace es eliminar. Si es touch, tocar, untouched, sin tocar, está intacta, ¿sí? Está prácticamente intacta. Entonces, fijaron, no es lo mismo decir no tocada, no alterada, que intacta, ¿sí? Entonces, eso nos eleva, como por así decirlo, el vocabulario o el significado de la oración, tanto en inglés como en español. ¿Cómo los uno? Bueno, los dos me están hablando de la playa de Santa Teresa. ¿Qué es eso? Un lugar, ¿no? Entonces, si me voy a la tablita, yo tenía who, which, that, where, when y why. De esos, el lugar era where, the place. Entonces, yo utilizo ese para juntarlos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, si se fijan, yo tengo la primera oración escrita tal cual. The place we liked the most was Santa Teresa Beach. Después agrego una coma. Esto me indica que se acabó la oración y continúo con otra idea. Where nature is still pretty much untouched. Donde la naturaleza está prácticamente intacta. Si se fijan, ¿qué hice? Bueno, lo que hice fue que para unirlo cambié in Santa Teresa, que es el sustantivo que ya tengo aquí aplicado, por el pronombre relativo where. Lo cambio, porque no quiero volver a repetir Santa Teresa Beach. Y después lo que hice fue que el resto de la oración se agregó tal cual como está. ¿Sí? ¿Se fijan? Es exactamente lo mismo. Recortamos un poco el contenido de la información en cuanto al momento de escribir y de hablar, pero esto ya nos eleva un poquito en el conocimiento, ¿no? Lo que hicimos es ya poner así una cláusula relativa. Y la cláusula relativa es importante, ¿sí? Nos da información importante sobre la playa, ¿sí? Nos dice que es prácticamente una playa virgen, casi. Entonces también por eso es que les gustó mucho más. Y vean, según la información teórica y las reglas que yo debo de tener, es que uno me da la información importante. Sin ella no entiendo el contexto. Y segundo, perdón, el tercero, el pronombre relativo viene inmediatamente después del sustantivo. Agregamos la coma, añado pronombre relativo y luego ya pongo la información importante. Así es como yo puedo también identificar un poco cómo es una cláusula relativa, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar esas partecitas importantes. En este caso, tengo un sustantivo y luego un pronombre relativo. Yo me puedo encontrar ese pronombre relativo como cualquier otro. Who, which, why, when, ¿no? O that. Entonces solamente hay que saber identificar ahora de qué estamos hablando. Si una cosa, un objeto, una cláusula definitiva o no definitiva. No definitiva. Creo yo, con este ejemplo, no hay dudas, ¿no? Está fácil. ¿Por qué es el where? Porque es un lugar. ¿Cuál es el lugar? La playa de Santa Teresa. Ahí está nuestro primer ejemplo. Entonces, las cláusulas relativas definitorias que usan en el pronombre relativo, en este caso, se va a referir sobre el sujeto o el objeto de la cláusula. Where, que era el sujeto. Bueno, el objeto en este caso, que es la playa que más les gustó. ¿Sí? Para no repetirlo. So we don't repeat it. ¿Sí? En estas cláusulas, por lo general, nosotros hablamos sobre who or which. ¿Okay? We can use that instead of who or which. ¿Sí?
¿Por qué el wish? Wish, in which nature is pretty much untouched, ¿sí? En la cual la naturaleza está prácticamente intacta. Yo puedo hacer esa sustitución, ¿se fijan? Where or in which. Pero ahí yo le agrego al wish el in. Entonces, como esto es todavía un poquito más avanzado, no lo usamos aquí. Pero vean cómo si yo me adentro en el vocabulario, porque recuerden que en el inglés, de repente si juntamos dos palabras, significan otra cosa completamente, ¿sí? En este caso no es darle otro significado, pero es el saber que el wish pues, se puede combinar con in wish, on wish, at wish, ¿sí? Y cambia un poquito el uso entre ellos, ¿sí? Entonces, como no usa wish, yo uso were, pero son los dos pronombres que se pueden sustituir con el that. No where, no that, perdón, no where, no when, no why, ¿sí? Entonces, como yo no sustituí, no tengo sustitución, tengo where. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, vean, en este caso, así como yo puedo sustituir con el that, también puedo a veces eliminar, ¿sí? ¿Por qué? Porque si fijan en esta oración, this is the house that Jack built. Esta es la casa que Jack construyó. ¿Qué construyó Jack? Esta casa. Estoy hablando sobre esto mismo. Yo lo puedo eliminar. Esta es la casa que Jack construyó. En español no eliminamos nada, pero en inglés sí. La oración sigue significando lo mismo. This is the house Jack built. Esta es la casa que Jack construyó. Y acá en la primera oración dice lo mismo, palabra por palabra. Esta es la casa que Jack construyó. Palabra por palabra, como tratamos de hacerlo en español. Bueno, aquí yo puedo eliminarlo y dice lo mismo. This is the house Jack built. Es la casa que Jack construyó. Recuerden, este es un verbo irregular, tiempo pasado, y la forma base es build, con una D. Build. Y luego, vean, yo tengo también los otros pronombres, recuerden, ¿no? Yesterday, I met the girl whose sister is a supermodel. Example 2, I knew the guy whose bike you bought. And example 3, this is George, whom you met at our house last year. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, simplemente el uso de cómo podemos cambiar el who, ¿se acuerdan? A whose, cuando se trata sobre posesivos. Y cuando hablamos de objeto, yo puedo usar who o whom. Aquí, recuerden, los posesivos pueden ser pertenencias o de relación. ¿Se recuerdan? Entonces, aquí, ayer yo conocí a la chica cuya hermana es una supermodelo, ¿sí? Lo estoy cambiando por el cuya para hacerlo con más fácil de entender. O quién, porque de quién, la hermana es una supermodelo, ¿no? Entonces, cambiamos, nos revolvemos un poquito ahí. Entonces, ¿qué se refiere a esto? ¿Por qué estoy usando el whose? El whose es para hablar sobre ella, ¿no? Sobre la chica. ¿Qué le pertenece a la chica o qué se relaciona con la chica? La hermana, ¿sí? La hermana, que es una supermodelo, es la hermana de la chica, ¿sí? Te revolver un poquito. Yesterday I met the girl whose sister is a supermodel, ¿sí? Ayer conocí a la chica cuya hermana es una supermodelo, ¿sí? Yo no quiero volver a repetir a la chica, ¿sí? Y no estoy dando una información completamente larga como para tener otro contexto, ¿sí? La hermana que es supermodelo es de ella y con esto, al decirte esto,
tú ya sabes de qué chica estoy conociendo. ¿Sí? Es como que todo el mundo tenga una hermana supermodelo, ¿sí? Tal vez conozcamos a una y así ya te puedo identificar, tú puedes saber de quién estoy hablando sin decirte el nombre. Aquí vean, no te digo ni el nombre de la persona, pero el contexto te ayuda a saber sobre quién estoy hablando, ¿no? Entonces, esto es lo importante de esta cláusula definitoria. En la segunda, I knew the guy whose bike you bought. Yo conocí al chico a quien o cuya bicicleta tú compraste. ¿Sí? A quien le compraste la bicicleta. ¿De quién era la bicicleta? Del chico. ¿Sí? A él se la compró. Esa es la posesión y acá es la relación. Entonces, otra vez, yo te estoy hablando sobre una chica, sobre un chico. ¿De quién? No sé. Quiero que sepas específicamente de quién. Te doy información importante para poder identificarlo. En el primer ejemplo, la información importante es la hermana supermodelo. Y en el segundo, la información importante es que tú le compraste una bicicleta. ¿Se fijan? Aquí están unidos. No puse ninguna coma. Va la coma. Whose sister is a supermodel, whose bike you bought. ¿Okay? Ahí no hay coma. Y en el segundo, this is George. Perdón, en el tercero. This is George. Este es Jorge. Whom you met at our house last year. ¿A quién conociste en nuestra casa el año pasado? ¿Sí? Igual te está cerrando de todos los George que conozco. ¿Cuál George es ese? Ah, bueno, lo conociste en nuestra casa. Ok. Lo dato más importante todavía, el año pasado. Ah, bueno, todos los George, pues ya me voy reduciendo, ¿no? A solo uno en específico. Entonces, ahí está la información importante para poder identificar sobre quién o qué nos está hablando. ¿Ok? ¿Estamos bien? Vean cómo entonces aquí ya tengo nuestro pronombre aplicado en las oraciones pasadas como sujeto, aquí como posesivo, ¿sí? Y aquí tengo el George, el whom, aplicado como un objeto, ¿sí? A él lo conociste, ¿sí? Él recibió la acción. Recuerden, el que recibe la acción o lo que recibe la acción es el objeto, ¿sí? En las oraciones. No importa si sea una persona, una cosa. Por eso estamos utilizando el whom. Luego, recuerden que el that puede sustituir which o whom o se puede eliminar. Entonces, yo tengo a veces varias opciones con la misma oración. Ejemplo, I work in that big yellow building which you can see over there. ¿Sí? Which, también. La misma oración, pero sustituí el which por that. I work in that big yellow building that you can see over there. Opción 3. Ya no hay nada. I work in that big yellow building you can see over there. ¿Sí? Tengo 3 formas de decir lo mismo. ¿Qué dice la primera? Yo trabajo en aquel gran edificio amarillo, el cual puedes ver por allá. Escuchen en español, el cual puedes ver por allá. ¿Sí? En la segunda, yo trabajo en aquel gran edificio amarillo que puedes ver por allá. ¿Sí? Over there. Y la tercera, yo trabajo en aquel gran edificio amarillo que se ve por allá. Aquí en el español dice el cual. ¿Sí? En esta utilicé que. Ese el cual en el español es lo que les menciono que nos puede cambiar nuestro nivel de inglés. ¿Sí? Si utilizo that, estoy en los básicos. Si utilizo el wish, ya me cambio. A veces simplemente una palabra. Por ejemplo, si hablamos sobre el TOEFL, están hablando del TOEFL o algún examen,
para saber qué nivel de inglés tienen. Este cambio nos puede hacer la diferencia entre estar entre los A y B1 a ser un B2, C1, C2. Una sola palabra. ¿Por qué? Porque estás hablando con un vocabulario más extenso, simplemente. Más extenso y, entre comillas, complejo. Esa es la idea, que ustedes apunten a esa dirección. Y luego, en la segunda, pues estamos con el vocabulario básico, sencillo, porque estamos aprendiendo. Dicen lo mismo, ¿sí? Ya podemos ver que se sustituye de una forma correcta. En la tercera, que no existe para nada, si se fijan, pues no lo ocupo añadirlo hasta ese momento, porque yo tengo entendido que estoy hablando sobre lo mismo, el edificio. I work in that big yellow building you can see over there. ¿Okay? Entonces, no hay ningún cambio con eso. Déjenme, voy al inglés. Tal vez cuando explique en inglés me regresa al español para poder explicar el contexto y entre la diferencia entre los tres, porque era un poquito más complicado en inglés. Okay? Okay, guys, so as you saw, we can use whose and whom to talk about also something in defining relative clauses. We use whose when we're talking about the possessives. Remember, as a possessive relative pronoun, we can talk about something that is related, which is the first example, and the other use is when something belongs to someone. So in this case, on the second example, the bike belonged to that guy. That's why you bought it. So we have both uses in here, relationship and belong. And these are possessives. On the last one, the third one, we are using whom, the relative pronoun whom. Whom is used on people, and we use it when we're talking about the people as an object. Why the person is an object? Because the person received the action. Which action met him? I met George last year. So I did the action and George received. That's why I'm using whom. And in the three cases, I'm talking exactly about the noun. That's why I'm giving the information immediately back. That's why I'm using the relative pronoun. The other thing is that, as we explained, we can use that as a substitute for which and who. So in this case, I have the same sentence 3 times, but I have one word as a difference between the 3 of them. Which refers to the first big yellow building. I work in that big yellow building, which you can see over there. At the beginning, when we are learning English, maybe we don't know the use of which or why we are going to be using it. But I know as a basic word that, since that is something basic in the learning of English, so it's most common that we use it. And I was going to be using that again. It's most common that we use that word in specific, or that as a specific word, right? Why? Because it's the most common way to understand something at the beginning. So in this case, I'm talking about the big yellow building also. So that refers to the big yellow building. But also with this sentence, I can cancel that and which, and the sentence remains with the same meaning. I work in that big yellow building you can see over there. So we can say that if we're talking about the test to know in which level of English you are, we can say that the first sentence is A1. It's just basic vocabulary, and I understand everything as just one single sentence. I work in that big yellow building you can see over there. Okay? Then I learn a little more. Maybe I change to an A2 or B1. I work in that big yellow building that you can see over there. And you can see that is repeated. That you can see over there. And
when we make the change from that to wish, we can't elevate or grade as a B1, B2 sometimes, because this means that I have a lot of vocabulary learned, okay? And it's a word a little bit more complex, or the idea that we gave with this word is a little bit more complex than on the last sentence. Okay? So what we want is that you can achieve this kind of level of English, maybe higher, right? C1, C2. The goal is upon you, okay? So we have this one, okay, with wish. This also applies to whom. Now, the idea, as you know, is that we use who, but we can use whom also, okay? When we're talking about something that is for work, that is for a book, that is a test, preferably use who and not that, okay? According with the APA, we use who or whom instead of that, okay? If we are making an essay as an evidence or an article, use who. If you're working on something that you are going to be reading, on a peer of you is going to be reading, use that. Or if we don't know the use of any of those, we don't apply it. Let me go back to Spanish. Entonces, si se fijan, ya vimos la sustitución del that con el which. Ahora, el that también sustituye el who. Recuerden, who para pronombre de objeto o de sujeto. Y no se refiere solamente a personas. El which se refiere para cosas y animales. Aquí, primera oración. Meryl Streep is the most famous person who I'd most like to meet. Esta contracción les pregunto a ustedes, ¿qué significa esa D? De acuerdo a todo lo que hemos aprendido hasta el momento de inglés 1 hasta que me conocieron a mí con inglés 3. ¿Qué se puede significar esa ID? YD. No. Ok. Tanto por audio como por el chat me dicen did. No, no es did. Like. Like. El verbo like no se contrae. ¿Sí? Like en pasado no se contrae. Had. Doesn't, maestro. ¿Cómo? Doesn't. ¿Es negación? No, esta no es ninguna negación. ¿Es have? Ok, had es una opción. Ajá. O cold. El do. El do. Do, Cold. no. El do. Do. No, el do no. No. Puede ser had, would, should, recuerden. Cold, show. Should, could, exactamente. Puede ser cualquiera de estos realmente. Sí. Entonces, ¿se fijan? Por eso les decimos primero traten de escribir todo de forma completa, palabra por palabra. Entonces tengo had, would, could, should. El had, en este momento, yo lo puedo eliminar, ¿sí? Esta no es una opción para el significado que yo tengo aquí, ¿sí? Me queda el would, could y should, ¿sí? El should es una probabilidad que ahorita está muy baja, ¿sí? Es un podría, no aplica aquí tampoco. Nos queda would y could. Gold porque llevamos. El cold. Ajá. Los dos. Llevamos. Los dos aplican, pero ese es exactamente como tengo el más, a quien más me gustaría conocer, who I would like the most to meet, o I could most like to meet, ¿sí? I would like most to meet. Entonces, la idea, I would like to meet the most, sí, está al revés, un poquito revuelto. Entonces, la idea es que esa parte es como si fuera de un condicional, a quien más me gustaría conocer, es un deseo, ¿no?
Entonces, Meryl Streep es la persona famosa a quien yo más me gustaría conocer. I would like most to know. ¿Sí? A quien más me gustaría conocer. Ese who, que es el a quien más, ¿sí? En el español, o cuya persona, ¿sí? También en español, yo lo puedo cambiar por el that. Meryl Streep is the famous person that I'd most like to meet. Meryl Streep es la persona famosa que más me gustaría conocer. Entonces, a quien más en la primera, y en la segunda digo, ¿qué más me gustaría conocer? Entonces, igual es lo mismo de la versión pasada. Si yo utilizo esa palabra, si fijan es una sola palabra, pero si la aplico, cambia mi nivel, ¿sí? Otra vez refiriéndonos en el contexto de si estamos tomando algún examen para saber en qué nivel estamos. O bien, si ya estamos hablando, trabajando con alguien que habla inglés de forma nativa, o nos vamos de intercambio o vamos de visita, eso también nos ayuda un poco a mejorar el que nos entiendan el contexto de las ideas. ¿Okay? Y de forma más básica, pues vean que yo puedo quitarlo simplemente. Depende de la información que estemos dando. Meryl Streep is the famous person a quien me gustaría conocer en español. Meryl Streep es la persona famosa a quien me gustaría conocer más. ¿Que me gustaría conocer más? A quien me gustaría conocer más. ¿Fijan? Tenemos igual los mismos tres diferencias en el español. Dicen lo mismo las oraciones, pero pues las podemos aplicar en un contexto un poquito diferente. Entonces, ahí tengamos. Ahora, sobre las contracciones que les pregunté, el do, pues no, si lo contraigo, sería eliminar la D, ¿sí? Entonces, no. El do 2 lo usamos en contracciones, simplemente si tenemos la negación, recuerden, sería don't y doesn't. Doesn't, ¿sí? Es como lo puedo contraer. El did lo puedo contraer. I'd do that. Yo hice eso. I do that. Casi no lo aplicamos. ¿Sí? Es raro. Hablado puede que sí lo escuchemos, pero es raro que lo encontremos así. ¿Sí? Entonces, ahí para que estemos en el contexto de eso. Continúo. Entonces, vean cómo aquí yo les puse, no un ejemplo así de más al azar escrito, sino un fragmento de una historia. ¿Sí? Es de un libro. Vean cómo en el libro, pues yo de repente puedo encontrarme eso. La idea es que yo pueda identificar en base a la estructura algo teórico, ¿no? Entonces, yo sé que si yo tengo un sustantivo e inmediatamente después viene un pronombre relativo, tal vez me encuentre una cláusula relativa definitoria. Entonces, vamos a ver. Enfoquémonos nada más. Pronombres relativos. Teníamos who, whom, whose, which, that, where, when, why. ¿Qué pronombre relativo me encuentro yo aquí en el texto de forma rápida? El who. We. Ese, El who. el who. Who. Sí. Este who, recuerden, es quién. Se puede Who. usar en preguntas o como texto normal. Who, quién. Entonces, ahí tenemos lo primero. Luego, antes de who, ¿qué tengo? Vean, yo tengo una coma y luego me dicen, antes is the story of Kish. Dice, y esta es la historia de Kish. De Kish. Entonces ya me están hablando de una persona. Entonces, si se fijan, yo tengo sustantivo, coma, pronombre relativo. Y me dan información importante sobre Kish. Entonces, yo tengo aquí que esto ya es, perdón, hasta aquí, ya es mi primera cláusula relativa. ¿Qué dice? And this is the story of Kish, who lived long ago on the rim of the Polar Sea.
Para identificar de qué quiche me están hablando, me están diciendo, el que vivió hace mucho en las orillas del mar polar, del océano polar, ¿sí? The polar. On the rim es en las orillas of the polar. Entonces yo ya sé de qué quiche, si es que conozco alguno, me están hablando. Esa es información importante. Entonces, esto es mi primera cláusula relativa, ¿sí? Y es definitorio, ¿sí? Ahí tengo yo el contexto. Luego, because he exercises headcraft and not witchcraft, ¿sí? Esto ya no. Puedo como que revolverme y decir, aquí dice wish. No. Bien. ¿Sí? ¿Fijan? Entonces, ahí ya tengo yo algo identificado. Y ya ya puedo saber qué pronombre relativo es, cómo está usado, si de sujeto o de objeto, si es una cláusula definitoria o no definitoria. ¿Sí? Si yo no me sé todo el vocabulario en inglés, siguiendo la estructura de lo que aprendí, ya tengo eso. La primera parte de la oración, esto, es un vocabulario básico sencillo. Esto sí lo podemos identificar o deberían de poder identificar, ¿sí? Y esta es la historia de Kish. Entonces, eso se entiende muy fácil. Ya sé que me están hablando de una persona. Ahí está mi sustantivo, Kish. Entonces, vean cómo lo podemos encontrar en escritos realmente, ¿sí? Que también los encontramos en el español. Avanzamos. El whose. ¿Por qué el whose se puede utilizar como objeto y sujeto? ¿Sí? ¿Por qué lo cambiamos entre los dos? Este siempre va a ser, cuando esté aplicado, como un sujeto en la cláusula relativa, ¿sí? No lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque nos perdemos completamente el significado. Lo que hace es que reemplaza el posesivo y lo utilizamos para personas y cosas, ¿sí? Aplicada para los dos si nos vamos a la tablita. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, vean, aquí yo tengo dos oraciones distintas. En las dos estoy aplicando la transformación hacia el whose. Vean, la primera parte es una oración que nos habla sobre una mujer. The woman is coming tonight. Tengo un punto. Segunda idea. Her car is a BMW. Aquí está mi posesivo. Su carro es un BMW. ¿Sí? El carro de ella. Entonces, yo quiero juntar las dos ideas. Quiero decir que la mujer viene hoy y que tiene un carro BMW. ¿Sí? ¿Cómo hago? Bueno, añado el sustantivo whose. Recuerden, es una cláusula definitoria. Entonces, el pronombre relativo viene inmediatamente después del sustantivo. The woman whose car is a BMW is coming tonight. ¿Ven? Esto, quito el her, lo cambio por el whose. Ahí está nuestra persona, nuestro sujeto. La mujer cuyo carro es un BMW viene esta noche, ¿sí? O va a venir esta noche. Aquí sí hacemos un cambio en el orden un poco, porque como tenemos que agregar esta información después del sustantivo, pues la añadiré. En el segundo, vean, hablo sobre cosas. The house belongs to me. Its roof is very old. La casa me pertenece. Belongs to me. Me pertenece. Su techo es muy viejo. Its roof is very old. Su techo es muy viejo. ¿El techo de quién? El de la casa. ¿Okay? Entonces, aquí otra vez utilizo el whose. The house whose roof is old or very old belongs to me. La casa cuyo techo es muy viejo me pertenece. Pues, igual, lo que hicimos fue poner la información extra importante en medio de la oración, porque tiene que ir exactamente después del sustantivo. Es información importante. ¿Por qué? Yo te puedo hablar de cualquier mujer,
¿sí? De las que vienen hoy en la noche, pero sabes que nada más una tenía el BMW. Ya la identifiqué. O estoy en un barrio, en una cuadra, y veo que hay muchas casas, pero hay una en específico, ¿no? Que tiene un techo muy viejo. Una se destaca por eso. Entonces, bueno, ya sé de cuál me estás hablando tú. Así lo puedo identificar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí el whose aplica para la persona, aquí el whose aplica para la casa, que es la cosa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las dos. Por eso en la tablita del inicio decía que who, whom, whose, who, whom, whose, which, whose, ¿sí? Es para cosas también. Pregunta, ¿ya tenemos tiempo para seguir con el tema o tienen una clase ahorita a las 9? Empieza a las 9:15 la clase. Sí hay tiempo, profe, todavía tenemos 10, 15 minutos de tolerancia en la otra clase. Entonces, para no irme tanto al inglés y avanzar con las últimas que quedan, que son las definitorias. Las no definitorias, perdón. Nos vamos a saltar un poquito la práctica. Les digan, ya decía B1, B2, pues cositas del vocabulario. ¿Cuál es la diferencia entre yo libre? Que bueno, se pueden quedar adelante, si aprovechan sus 15 minutos para hacer otra cosa, también se pueden ir, no hay problema con eso. Entonces, ahí están las definitorias. La información me ayuda a saber de qué me estás hablando. Con las no definitorias, lo que hacemos, pues, otra vez, es dar información extra, pero no es necesaria, ¿sí? Si yo la quito y remove, el significado se mantiene igual, ¿sí? Entonces, podemos decir que es el relleno, prácticamente. Pero también a veces el relleno puede ser importante en alguna otra ocasión. Entonces, lo que yo tengo es que esto sí, la información, así como se puede estar, se puede quitar. Entonces hay una forma muy fácil de identificarlo. Aquí, por ejemplo, la primera oración es la más común de identificarlas. My boss, who is very nice, lives in Manchester. Mi jefe, quien es muy amable, vive en Manchester. Entonces, ¿ustedes creen o consideran que el saber que el jefe de alguien es muy amable es algo importante en el contexto de esta oración? Sí, no, quién sabe, ¿no? Entonces, pues por lo general, no. Esta información es como que, de hecho, cualquier información en este caso, si no conocemos al jefe, no conocemos a la persona, pues no sabemos ni de qué están hablando, ¿no? Pero aquí me están diciendo, mi jefe vive en Manchester, es muy amable, como que, también es muy amable, tiene el cabello café, está dando como que datos hacia el azar, nada completamente relevante. Este pedazo que está encerrado es la cláusula relativa, ¿sí? Yo tengo en sí lo que me da la información de la cláusula relativa. Tengo el pronombre relativo, tengo la información, es muy amable. Vean que esta está encerrada entre dos comas. O sea que yo lo puedo quitar y sigo entendiendo, ¿no? Ese contexto en específico. My boss lives in Manchester. Mi jefe vive en Manchester. My boss, who is very nice, lives in Manchester. ¿Ok? Siguiente oración. Last week, I bought a new computer. I bought a new computer. Which I don't like now. Last week, I bought a new computer. Which I don't like now. La semana pasada compré una computadora nueva, la cual ya no me gusta. Información extra. Ya no me gusta, ¿no? Lo importante era que la había comprado. Ahora, ¿sabes qué? Ya viéndola bien, ya no me gustó. Te doy ese dato. Which I don't like now. Y la tercera, the man
who is wearing a blue jumper is in the garden. ¿Sí? El hombre, quien está vistiendo una chaqueta azul, está en el jardín. Tengo la información ahí tal cual. Who is wearing a blue jumper is in the garden. Está igual, vean, está entre dos comas. Y la segunda estaba en coma, punto final. Entre las tres, yo puedo identificar fácilmente que la información que me están dando no es algo completamente relevante, no me ayuda a algo en específico, ¿sí? Entonces, esa información yo la puedo eliminar. Vean, esta información son sobre un artículo sobre la cantidad de contaminantes que están emitiendo, ¿no? Sobre el CO2. Entonces, es algo poco científico lo que nos está diciendo el artículo. ¿Qué nos dice este texto? But in fact, most of the CO2 emissions come not from the heating, but from the breakdown of limestone, which is calcium carbonate, into calcium oxide and carbon dioxide, or CO2. Which is calcium carbonate, pues me está dando información extra de cómo puedo llamar también a la limestone o qué es la limestone, ¿sí? De qué está hecha la piedra caliza. ¿Sí? Entonces, en este caso, eso yo lo puedo quitar. Lo importante es lo que está sucediendo, nos dice. Pero de hecho, la mayoría de las emisiones del CO2 no vienen del calentamiento, sino de la descomposición o del no estar moliendo, de estar deshaciendo la piedra caliza en óxido de calcio y dióxido de carbono, o CO2. ¿Sí? Nos vemos, Karen, no te preocupes. Entonces, yo lo puedo eliminar. Entonces, esa es la única diferencia entre las dos. ¿Fijan? Puede que para ciertas personas esto sea algo importante, pero en sí, en el artículo, yo sigo entendiendo la misma idea. ¿Sí? Lo mismo acá. Este es un texto un poquito más largo, pero vean. That's to say. ¿Sí? Es el que queremos tomar en cuenta. And here in Switzerland, we have found that clays produce very reactive materials when they're calcined. That's to say, heat to around 800 degrees Celsius, significantly lower than 1,450 needed to produce cement. Y aquí, en Suiza, hemos encontrado que la arcilla produce materiales muy reactivos cuando son calcinados. Luego nos dicen, that's to say, heated to around 800 degrees Celsius. Calcinados, lo cual es ser calentados alrededor de 800 grados Celsius. Significativamente más bajo que los 1450 necesitados para producir cemento. ¿Sí? Entonces, y nos dicen, materiales reactivos que son calcinados, significativamente más bajo que los 1450 necesitados para producir cemento. En este caso, el that's to say heated around 800 degrees nos explica qué es el ser calcinados. ¿Sí? Bueno, yo lo puedo quitar un poco y me quedo con la idea que son calcinados. ¿Sí? Y lo de significantly lower than 1,450 needed to produce cement. ¿Sí? Y la otra información que los 1450 necesitados para producir cemento. Pero lo más importante, no hay emisiones de CO2. Todo esto realmente lo podemos incluir como una cláusula que yo puedo quitar. La cláusula nos está dando también otra información extra. Cuando son calcinados, pero lo más importante, no hay emisiones de CO2, ¿sí? De la descomposición de la piedra caliza. Entonces, tenemos ahí esa gran diferencia tan fácil. Yo puedo quitar la información
Y la sigo entendiendo. Aquí igual. And this was demonstrated in this house we built near Jhansi in India, where we could save more than 50 tons of CO2, which was 30 to 40% compared to existing materials. Y esto fue demostrado en esta casa que construimos cerca de Jhansi, en India, ¿sí? Donde pudimos ahorrar más de 15 toneladas de CO2, lo que es entre un 30 y 40% comparado con los materiales existentes, ¿sí? Igual nos están dando sobre un ahorro del CO2. And this was demonstrated in the house we built near Jhansi in India, ¿sí? Where we could save more than 50 tons of CO2. Estas 50 tons of CO2 es el wish. Yo puedo quitar esto. Lo importante es que ahorraron, ¿sí? La emisión de 15 toneladas de CO2. ¿Qué son esas 15 toneladas? Bueno, las 15 toneladas también podemos decir que es un 30 o 40%. Pues ya puse información extra que no necesito. Me están dando más contexto sobre el contexto que ya tengo, ¿no? 15 toneladas es igual a 30 o 40. Lo puedo eliminar. Entonces, ahí tenemos simplemente la diferencia entre las dos cláusulas, ¿sí? Lo podemos dejar ahí. No se preocupen, sé que tienen clase. La idea es que ustedes realmente puedan después saber identificar qué pronombre utilizar, ¿ok? Entonces, recuerden, para que vean las prácticas de la presentación, les voy a poner su presentación ahí en la plataforma. Igual están las actividades de práctica en la plataforma, en los WAP. Y por último, recuerden, el score de la unidad se cierra el siguiente domingo. Este domingo no, en la próxima semana, ¿ok? Sí, chicos, sobre la calificación de las actividades, recuerden, se los comenté al inicio. Voy a terminar de checar si ya se corrigió el problema que estaba teniendo, porque ya me dieron respuesta y les voy a mandar mensaje. Ustedes no se preocupen ahorita porque no les aparece su calificación. Todo se va a arreglar. Dime, Blanca, una pregunta. Sí, maestro, las prácticas de la semana 9 y 10 en mi aula, yo soy aula A, no las puedo, no puedo entrar, me dice que no hay, el archivo no se encuentra. De la semana 10, la que viene. Sí, ese no lo tengo activado todavía. La lo tengo 9 también, la 9 y la 10, sí. Ok. Sí, sí. Sí, cierto, estamos en sesión 8, semana 9, es verdad. Una disculpa con eso. Como ahí se empieza el desfase, es donde me pierdo. Pero sí, sí están subidas, nada más que no están visibles. ¿Okay? Se las corrijo rápidamente. Y en el chat, recuerden, porque dice, las WAP, las actividades de práctica, no se califican, ¿sí? Son prácticas. Lo que calificamos son los SCORM, con los que estamos teniendo problemas en calificación. No se preocupen, sí les va a aparecer su calificación. En dado caso que no les aparezca, yo les voy a abrir más tiempo las actividades, ¿sí? Porque la solución ya me la dieron para que les aparezcan. Pero como les comenté al inicio de la clase, lo hice 2 veces, en la mañana, en la tarde temprano y antes de comenzar la clase, y la segunda vez ya no aparecía el resultado. Entonces voy a comentarlo otra vez, ¿sí? Para que estén ahí ustedes calmados, que sí les van a aparecer y si no se les va a extender el tiempo para que las puedan realizar. ¿Ok? Profe, buenas noches, no sé si me escucha. Sí, adelante. Sí, lo que pasa es que yo tengo ese problema. Yo ya tengo gastado 2 intentos en el Score 3 y no me aparece la calificación. Soy Sí, Yuri, pero... Sí, es el mismo mensaje, Yuri, no te preocupes. No sé si también me enviaste mensaje en la plataforma, porque creo que leí el mismo. Sí, Okay. sí, profe, lo que pasa es que sí, ya como que me entré en la desesperación porque pues ya no quiero hacer el otro intento porque Sí, ya yo no lo voy a sé. tener más. Sí, no te preocupes. Sí lo leí, no te he contestado por eso mismo, porque yo estaba haciendo yo el intento en el celular en la tarde y al principio sí salió y hace rato que lo estaba haciendo otra vez. De forma rápida. Me dijeron, cuando entren a su actividad, antes de darle clic a entrar, denle refresh a la página, ¿sí? Ya que le den refresh, ahora sí entran a su actividad.
La contestan, le dan check, le dan salir. Y con eso les debe de aparecer el resultado. Esa es la explicación que me dieron ya por mensaje desde la escuela. Y también me la dieron en el caso del celular. Como lo está haciendo en el celular, ya no me salió la segunda vez que lo hice. Por eso no les he mandado el mensaje. Entonces, si quieres tratar así otra vez, Yuri, haciendo ¿Cuál es ese el refresh, maestro? Discúlpeme, el refresh, ¿me lo puede decir, porfa? El refresh es cuando tienen el buscador ustedes, la flecha que parece como círculo, ¿sí? Ese es el refresh. O si no, el control R en el escritorio. Pero mejor, la flecha que parece circulito, ese es un refrescar, un actualizar, mejor dicho, es un actualizar de la página. Profe, pero, ok, si lo hago y no me vuelve a aparecer calificación, ya me gasté mis 3 intentos. A eso iba. Si quieres hazlo y si no te aparece, mándame el mensaje y te elimino los 3 intentos para que tengas otra vez los 3, ¿sí? No te preocupes. Ok. Entonces Profe. los hago y ya le comento. Gracias. Me retiro. Profe, buenas noches. Soy Hola, Carolina. Carolina. Oiga, ¿cómo está? Oigan, profe, ¿sabe que a mí me pasó lo mismo, pero con el Scrum 1 y con el Scrum 3? No me aparece calificación. En el 3 me parece que no hice nada y en el Scrum 1 me aparece que estoy en ceros y sí lo hice. Y intenté, pero no me aparece nada. Y cuando volví a querer entrar, ya me aparecía que estaba cerrada la actividad, sí. la actividad. Ok. En el 3, trata de hacer esto que les acabo de explicar, si todavía tienes Ok. intentos, y me confirmas, ¿sí? Si ya te apareció ese resultado. Ok. Y si no te aparece también, ¿por qué? Porque me estás diciendo de la 1. Entonces, ya que hagas el intento con la 3, avísame el resultado y en el mensaje por la plataforma con tu aula, ¿sí? Y me recuerdas de la 1 para checar qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Ok. Oiga, profe, yo le iba a comentar, ¿habrá alguna manera o algo que nos pueda pasar algún teléfono de WhatsApp o algo que sea más directo, en caso que se pudiera, ¿verdad? Y si no, pues ya lo haría por WhatsApp, por correo, perdón. No. Al inicio de las clases, en las primeras semanas, les pasé mi celular a los primeros que se unieron a las sesiones, porque para los grupos de WhatsApp que tienen ustedes. Ajá. Como estoy viendo, coméntenlo, porque si tienen mi celular, no me han añadido, porque yo les dije, coméntenlo primero hasta que sea muy necesario. Como estamos ya en las últimas semanas y Ajá. tenemos problemas con calificaciones, creo que muchos están con esas dudas. Hablen entre ustedes y díganles que yo les dije que ya me añadieran, ¿ok? Me van ok. a bombardear, Bueno, añadan al grupo. perfecto. Bueno, yo siempre he estado entrando a sus clases, si acaso de estos 2 miércoles atrás que no pude, pero y sí, nada, sí alcancé a escuchar de su teléfono y todo, pero no supe dónde fue donde lo haya puesto, ya no supe. Nada más que esa fue mi duda ya después de que estuve checando, porque por cuestiones de salud no pude entrar a clases. Nada más que ya ahora que estuve checando, sí dije, voy a ver si ahora sí puedo ya empezar a entrar otra vez y Sí, puedo hacerle no, ese comentario al maestro. sí, no te preocupes, pero sí, coméntenlo y así de plano nadie lo encuentra, nadie se acuerda de él. Igual tú dime nuevamente y ya te lo paso para que me añadas tú al grupo, ¿sí? Pero sí, nada maestro. más al grupo y no se pasa individualmente. Bueno, ok, muy bien. Se lo agradezco mucho, profe, Nada, gracias. sí, Que de tenga nada, bonita bye. noche. Igualmente, lo mismo aplica para todos los grupos, ¿ok? No sé si hay un grupo solamente de inglés general para toda la carrera o están por aulas. Lo mismo aplica, a todos les haya pasado el número. Si ya tienen muchas dudas, mucha urgencia, añádanme ahí y yo les respondo, ¿ok? Bueno, chicos. Gracias, Así, maestro. nos vemos. Gracias, maestro. Bye. Good night. Good night, guys. See you next week. Again, Wednesday, 8 o'clock with the last topic of Unit 3. Okay? Bye, guys.